Gracias, señor presidente. Tuvimos una conversación sobre esto también. Yo entiendo que las empresas del Estado deberían estar sometidas al mismo régimen, pero como esta discusión de la inclusión del Estado dentro de, y obviamente la inclusión del Estado es necesaria a los efectos de asegurar que la mayoría de los trabajadores van a estar amparados por estas normas, dado que esa discusión ha sido muy importante en la bancada de senadores, yo pediría que el miembro informante o alguno de los senadores que sé que ha tenido la intención de ampliar la norma en el sentido que usted propone pudiera referirse a este punto. Así que me voy a omitir yo de esta consideración, pero dejando esta cuestión pendiente que me parece importante y que la bancada del Frente Amplio la ha tratado concienzudamente. Con respecto al delito de peligro y culpabilidad en el proyecto de ley, bueno, estamos ante un delito de peligro concreto y no abstracto, lo cual parecería despejar cualquier calificación de inconstitucionalidad respecto del proyecto de ley. Y si bien hay un sector de la doctrina que no ve con buenos ojos el delito de peligro, eso se deduce si leemos las actas sobre esta discusión, también hay una tendencia, parecería haber una tendencia a nivel internacional a la tutela penal en materia de seguridad laboral. Nosotros en este proyecto de ley estamos penalizando la conducta omisiva y queremos ser claros respecto de por qué interesa tipificar como delito penal la conducta omisiva. El senador Laurier dio datos sobre la cantidad de denuncias que se presentan que no terminan en ningún proceso legal de ningún tipo y hemos recibido esos datos, los ha recibido la comisión y los hemos recibido de parte del movimiento sindical. Cuando un trabajador sometido a riesgo denuncia administrativamente al empleador sin que la sanción administrativa alcance efecto disuasorio, bueno, esto puede estar incidiendo en la tasa de siniestralidad. No lo sabemos hoy, porque como dijo el senador Pasquet, no sabemos hoy qué porcentaje de la siniestralidad se debe a las omisiones de los empleadores, pero sin duda lo sabremos después. Ese empleador contumaz incumplidor de sus deberes de resguardo no es alcanzado en la actualidad por reproche penal alguno, lo será después de aprobada la ley. Por otro lado, el limitar la sanción penal a los casos en que por incumplimiento de ese deber se produzcan los resultados lesivos o más bien imponerla cuando se produzca el peligro concreto depende fundamentalmente de fines político-criminales. Imponer la pena ya en el momento del peligro implica reforzar la exigencia de cumplimiento. Esa es la idea por la que estamos tipificando un delito de peligro y no nos estamos ateniendo a la legislación anterior donde se producía la intervención luego de producido el daño. La exigencia de un peligro concreto y grave evita el adelantamiento excesivo de la barrera de punición a la que se refería el senador Conde y de la sobrevaloración de la función simbólica del derecho penal. Voy terminando, señor presidente, aunque quizá tenga que pedir una prórroga, no lo sé. Se han recibido muchas críticas a la ley. La primera y más importante, que es la que ha inundado la prensa en estos días, es que un montón de empresarios van a ir presos como resultado de la implementación de la ley. Que quede claro en esta sala y que quede claro para todos que las penas que están previstas en esta ley son todas excarcelables. También se dice que un juez poco prevenido podría imponer una pena mayor y yo digo, si se nos pide que confiemos en los jueces para tantas cosas, ¿no deberíamos también ahora confiar en la discrecionalidad del juez para que aplique bien, razonablemente y de acuerdo a lo que es el espíritu de la ley, esto que estamos aprobando ahora? ¿No estaremos desconfiando demasiado de los jueces pensando que van a hacer aplicaciones arbitrarias de la ley? Aquí yo... Disculpe, senadora, ha llegado a la mesa una moción para que se prorrogue el término del que dispone la senadora Moreira. Se está votando.
17 en 20. 17 en 20, afirmativa, puede proseguir la senadora Moreira. Yo reclamo entonces, en este caso, un poco más de confianza en los jueces y asegurar que la posibilidad de encarcelar a empresarios por cualquier causa es una eventualidad imposible. Si se piensa que los empleadores podrían ir presos en caso de constatarse que incumplen las normas de seguridad previstas, hay que volver a recordar que la crítica ignora que lo que se requiere es una situación creada de peligro concreto y que no basta con el incumplimiento de la norma por la vía de omitir el medio legalmente obligatorio, sino que tal incumplimiento debe producir un peligro concreto. Así que los empleadores no van a ser procesados por el mero incumplimiento de las normas. Finalmente, sobre la eficacia disuasiva o disuasoria de la norma, vale para esta ley lo mismo que valen para todas las leyes. Las leyes tipifican delitos, pero tienen una intención disuasoria. ¿Cómo no? Si no, no hubiéramos ni siquiera votado la ley de faltas, la ley para delitos de bagatela. Así que, por supuesto que hay una previsión de la eficacia disuasoria de la ley, y más allá de que para modificar la tasa de siniestralidad en el Uruguay se requiere mucho más cosas que esta ley, se requiere cambio en los hábitos, en las costumbres, en la cultura, no me cabe ninguna duda de que esta ley va a avanzar y mucho en materia de derechos laborales, de derechos a la vida y la seguridad de los trabajadores. Yo creo que aprobándola, el Uruguay da un paso más en esta consolidación de la agenda de derechos por las cuales hemos merecido tantos elogios. Y no elogios cualquiera, hemos recibido elogios de las Naciones Unidas. Esta ley se une a muchas otras leyes que crean un nuevo campo de derechos para el Uruguay del siglo XXI, en especial para esas relaciones laborales del siglo XXI, y me alegro que la ley que tanto fue trabajada se esté votando hoy sin modificaciones. Yo estaba en contra de incluir la modificación de la omisión deliberada o intencional, así que me siento satisfecha de esta ley, hubiera votado la ley en cualquiera de sus versiones. Sobre sus peligros de constitucionalidad, simplemente remitirnos a una extensa entrevista a José Corseñac sobre la inconstitucionalidad o no de la responsabilidad penal, donde Corseñac es muy claro en decir que esta ley surge porque hay un consenso creciente social de que se necesita dar un paso más para reducir los accidentes de trabajo, sobre lo positiva que es esta ley, sobre la adecuación de esta ley al estado de situación social en el que estamos. Y bueno, recomiendo leer esta extensísima entrevista en las cuales quizá la conclusión más importante es un proyecto justo, es un proyecto que recoge una inquietud social por la llamativa cantidad de tragedias que han ocurrido con los trabajadores, y la ley lo está haciendo, sin duda, dentro de los márgenes que la Constitución autoriza. Es la opinión de Corseñac, puede ser una opinión más, pero sé que para la bancada del Frente Amplio es una opinión especialmente autorizada, así que voy a votar con mucho gusto, con mucha convicción y con mucha satisfacción este proyecto de ley. Tiene la palabra el senador Nin.